En un rectángulo de mar de apenas 1 millón de kilómetros cuadrados, han desaparecido barcos, aviones y vidas completas, sin dejar señales. Algunos lo llaman misterio, otros lo llaman mito. En los próximos 12 minutos te mostraré los casos reales, las teorías y la verdad poco conocida. Pero primero, el caso que lo cambió todo. El Triángulo de las Bermudas. Es una zona en el Atlántico donde durante décadas barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Algunos rescatan historias de tormentas inesperadas, otros atribuyen esos hechos a errores humanos o fallos mecánicos, pero también existen relatos que desafían la explicación. En este documental repasaremos los casos más emblemáticos, como el famoso vuelo 19. Analizaremos las explicaciones científicas más recientes y nos adentraremos en las teorías que la prensa popular transformó en leyendas. No alegaré certezas absolutas, pero sí te mostraré pruebas, testimonios y datos que te ayudarán a formarte una opinión informada. Quédate hasta el final. La conclusión merece escucharse completa antes de sacar conclusiones. El misterio del Triángulo de las Bermudas. No nació en un día. Durante siglos, los navegantes que surcaban el Atlántico ya contaban historias de extrañas luces en el horizonte, tormentas repentinas y brújulas que parecían enloquecer. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando los casos más documentados comenzaron a acumularse y a despertar la atención mundial. El primer gran suceso ocurrió en marzo de 1918, cuando el USS Cyclops, un enorme barco de la Marina estadounidense, desapareció sin dejar rastro con más de 300 tripulantes a bordo. No se encontró ni una señal de auxilio, ni restos flotando en el océano. A día de hoy sigue siendo la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina estadounidense fuera de combate. Años después, el 5 de diciembre de 1945, otro caso marcaría la leyenda para siempre: el famoso vuelo 19. 5 aviones de entrenamiento de la Marina, con 14 hombres a bordo, despegaron de Florida para una misión de rutina. Poco después, sus comunicaciones se volvieron caóticas. Los pilotos informaban que sus brújulas no funcionaban y que no podían distinguir el océano del cielo. Finalmente, el contacto se perdió y los aviones jamás fueron hallados. Como si no fuera suficiente, el hidroavión de rescate enviado para buscarlos también desapareció con 13 tripulantes más. En un solo día, el Triángulo de las Bermudas se llevó 27 vidas y cimentó para siempre su fama de zona peligrosa. Estos incidentes fueron recogidos por periódicos de la época y pronto alimentaron titulares llamativos. Con el paso de los años, nuevos sucesos, tanto grandes como pequeños, fueron sumándose a la lista. Y así, lo que era un simple accidente marítimo o aéreo pasó a convertirse en uno de los misterios más mediáticos del siglo XX. Con cada desaparición, el misterio del Triángulo de las Bermudas fue creciendo. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿qué ocurre realmente en esta región del Atlántico? A lo largo de los años, investigadores, científicos y también aficionados al misterio han propuesto múltiples teorías, algunas racionales y otras verdaderamente extraordinarias. Una de las explicaciones más citadas proviene de la propia naturaleza. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del mundo. Esto significa más tráfico, más accidentes y, en consecuencia, más historias. Además, la zona está sujeta a fuertes tormentas tropicales y huracanes capaces de hundir barcos y desorientar a pilotos en cuestión de minutos. Otra explicación científica
apunta a los llamados hidratos de metano, enormes bolsas de gas atrapadas bajo el lecho marino. En teoría, cuando estos gases se liberan, podrían reducir la densidad del agua, haciendo que barcos enteros se hundan rápidamente sin dejar rastro. Aunque la teoría es fascinante, hasta ahora no se han encontrado pruebas directas de que estos fenómenos estén detrás de las desapariciones famosas. También están las anomalías magnéticas. Algunos pilotos del vuelo 19 aseguraron que sus brújulas dejaron de funcionar. El triángulo se encuentra en una de las pocas zonas del planeta donde la brújula puede apuntar directamente al norte verdadero en lugar del magnético. Este detalle podría explicar por qué navegantes inexpertos se desviaban de su curso, perdiéndose en mar abierto. Pero no todas las teorías son científicas. La imaginación humana ha ido mucho más lejos. Algunos escritores sugieren que el triángulo es un portal hacia otra dimensión, un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan. Otros lo relacionan con la legendaria Atlántida, la mítica civilización desaparecida, supuestamente oculta bajo las aguas de esta región. Incluso existen quienes han hablado de presencia extraterrestre, asegurando que los objetos no identificados han sido vistos sobrevolando el área antes de las desapariciones. Aunque estas ideas no tienen respaldo científico, han alimentado el mito y lo han convertido en uno de los enigmas más fascinantes de nuestra era. En definitiva, el Triángulo de las Bermudas sigue atrapado entre dos mundos, el de las explicaciones racionales y el de los relatos fantásticos. Y quizá esa dualidad sea lo que lo hace tan irresistible, un misterio que nos obliga a preguntarnos si todo puede ser explicado por la ciencia, o si aún quedan secretos ocultos en el mar. A pesar de décadas de misterio, hoy sabemos mucho más sobre el Triángulo de las Bermudas. Y lo sorprendente es que, a diferencia de lo que muchos imaginan, la zona no es tan peligrosa como la leyenda nos ha hecho creer. La Guardia Costera de Estados Unidos, que patrulla constantemente la región, ha confirmado en repetidas ocasiones que las desapariciones ocurridas en el Triángulo no superan las estadísticas normales de cualquier otra zona marítima con tráfico intenso. Para ellos, no existe ninguna evidencia de fuerzas sobrenaturales o fenómenos inexplicables. En 2013, un estudio publicado en el World Wide Shipping Journal concluyó que las pérdidas de barcos y aviones en el área no son significativamente mayores que en otras partes del mundo. La clave estaría en factores climáticos extremos, la gran profundidad de las aguas, que hace muy difícil recuperar restos, y errores humanos que, combinados, alimentaron la leyenda. En años recientes, incluso investigadores de la Universidad Estatal de Arizona recrearon en simulaciones digitales las condiciones de tormentas repentinas y microestallidos de aire en la atmósfera. Sus resultados mostraron que estos fenómenos son capaces de generar olas gigantes de hasta 30 metros de altura, lo suficiente para hundir un barco sin dejar rastro en minutos. También se ha demostrado que muchos de los incidentes más famosos, como el del vuelo 19, pudieron deberse a errores de navegación y a fallos de comunicación más que a un misterio indescifrable. En aquel tiempo, los sistemas de radio y brújulas eran mucho más limitados y podían fallar fácilmente bajo condiciones adversas. Sin embargo, lo curioso es que, pese a todas estas explicaciones, el mito sigue vivo. Los medios de comunicación, la literatura y el cine han convertido al Triángulo de las Bermudas en un ícono cultural del misterio. Y quizá, en el fondo, lo que lo mantiene vigente no son las desapariciones, sino nuestra fascinación por lo desconocido. Así, el Triángulo de las Bermudas permanece como un territorio ambiguo, un lugar donde la ciencia ofrece respuestas racionales, pero donde el imaginario popular insiste en ver portales, civilizaciones ocultas o fenómenos inexplicables. Y tal vez esa mezcla sea la razón por la que, a día de hoy, su leyenda sigue creciendo.
El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del planeta que ha inspirado leyendas de desapariciones. En el Pacífico existe el llamado Dragon's Triangle, o Mar del Diablo, frente a la costa de Japón, donde también se relatan incidentes marítimos y fenómenos extraños. Por otro lado, zonas como la Costa de los Esqueletos, en Namibia, o incluso el Sargasso Sea en el Atlántico, con sus grandes bancos de algas, han producido historias de barcos varados, errores de navegación y pérdidas humanas. La clave que une a todas estas regiones no es, necesariamente, lo sobrenatural, sino una combinación de factores: corrientes complejas, condiciones meteorológicas extremas, zonas de gran profundidad y rutas marítimas muy transitadas. Algunos lugares atraen la atención mediática y se convierten en símbolos culturales del misterio. Otros permanecen como advertencia para navegantes. Por lo tanto, comparar el triángulo con otros puntos del planeta nos ayuda a entender que el elemento humano, errores, tecnología limitada y decisiones en situaciones críticas, suele ser tan importante como el entorno físico. Y aunque las leyendas sean diferentes, la mezcla de riesgo natural y narrativas sensacionalistas es consistentemente la chispa que prende el mito. Al final, el Triángulo de las Bermudas es un ejemplar perfecto de cómo la ciencia y la narrativa popular construyen, cada una a su modo, nuestra percepción del mundo. La ciencia nos entrega explicaciones plausibles: tormentas repentinas, hidratos de metano, errores humanos y la dificultad para recuperar pruebas en mar abierto. La narrativa popular, por su parte, transforma esos hechos en leyendas inolvidables que alimentan películas, libros y documentales. Pero no debemos confundir fascinación con evidencia. El misterio perdura porque nos gusta preguntarnos lo imposible. Y por lo tanto, aún hoy seguimos mirando al mar con la esperanza de una respuesta definitiva. Si te ha interesado este viaje entre datos y relatos, déjamelo saber abajo. ¿Qué explicación te convence más? ¿Crees en una solución científica? ¿O prefieres que el misterio siga vivo? Comenta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que ame los grandes enigmas del pasado.